Saludos de mi casa, hermanos en todo el mundo. Quiero compartir unos pensamientos respecto al Salmo 121 hoy. Es un salmo muy conocido porque casi todos los evangélicos por lo menos conocen por lo menos la primera frase: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mi pregunta que quiero lanzar hoy: ¿será que Dios aquí promete ayudar a todos que tengan dificultades, que tengan que enfrentar desafíos como los montes? ¿O a quién se refiere realmente y a quién ofrece la palabra de Dios aquí la ayuda de este texto? Y lo vamos a leer juntos porque es importante que lo leamos todo. Ahora, en la versión de la Biblia que uso yo, la Reina Valera en 1995, el Salmo 21 empieza con dos palabritas que dice antes del versículo 1, cántico gradual, y lo que significa lo voy a comentar dentro de un momento. Leámoslo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¡Qué lindo! Y todos dirán, wow, si Jehová es mi Dios, entonces, ¿qué me puede pasar? Y si tengo un monte enfrente, no hay ningún problema. ¿Será que eso es una promesa universal para cualquiera que dice que cree en Dios? Pues yo personalmente no lo creo por dos razones. Primero, porque sería una interpretación incorrecta del Salmo. Y segundo, porque en mi experiencia, y como habiendo sido pastor unas décadas, en la experiencia de muchos hermanos míos, no vino la ayuda de Dios. Había montes, había dificultades y no hubo ayuda. Entonces, ¿a quiénes se refiere este salmo? Y aquí tenemos que recordar una cosa que no me canso de enfatizar hablando de la palabra de Dios y su interpretación. Toda palabra, toda frase, incluso todo pensamiento de la palabra de Dios se tiene que entender e interpretar en su contexto, porque a los que hemos estudiado un poquito la Biblia sabemos que todo texto tomado fuera de contexto se puede convertir en un pretexto. Y estos pretextos evangélicos son famosos. Aquí una clave para interpretar es ver el contexto más grande del Salmo. Ahora, solo un ejemplo a lo que me refiero. Me gusta usar este ejemplo de cómo una palabra o una frase, su verdadero significado lo determina el contexto en el cual esta palabra es dicha. Por ejemplo, si yo entro a un establo lleno de cerdos o puercos y yo bromeando digo a todos los cerdos, hola, ustedes cerdos. En el contexto de un establo, mi saludo puede ser una broma o puede ser una afirmación zoológica. Tenemos que enfrente unos animales que se llaman cerdos. Hola, cerdos sería entonces nada malo. Ahora, si me paro el domingo en el púlpito de una iglesia y saludo a los hermanos, hola, cerdos, aunque las palabras son idénticas,
el contexto determina que aquí hay otro significado. Y por lo general, si digo esto, sería una ofensa. Sería algo muy grosero saludar a los hermanos con ¿qué tal, cerdos? Entonces el contexto del establo cambia el significado de hola, cerdos, igual como el contexto de una reunión de una iglesia cambia el significado de las palabras. Y lo mismo sucede en la palabra de Dios, que usamos palabras y pensamos que las conocemos. Y yo por muchos años cometía la equivocación pensando de que lo único que necesito entender es el significado según el diccionario, sea griego, hebreo, de la palabra, y buscaba la palabra gracia y me daba la lista de lo que puede significar. Pero realmente toda palabra usada en la Biblia está metido en un texto y el texto está metido en un contexto. O sea que el contexto son las palabras que dice antes de nuestro texto y después. El contexto también es el libro de la Biblia donde se encuentra la palabra o el texto. Y el texto mayor es la Biblia entera, que también deberíamos mantener en vista al interpretar cualquier versículo, incluso palabra de la Biblia. Pero hay otro contexto que es interesante también. Y esto es una pregunta que a veces es muy, muy importante hacerla. Cuando hablamos de un texto, tomado, por ejemplo, aquí nuestro ejemplo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿quién escribió eso? ¿A quién se lo escribió? ¿Cuándo? ¿Y en qué contexto histórico se escribió? ¿Cuál era el trasfondo? ¿Por qué alguien escribió esta canción? Y aquí, por ejemplo, las primeras dos palabritas del Salmo ya nos indican a qué se refiere. Resulta que los israelitas, en el tiempo de la ley, en el tiempo mientras existía el templo en Jerusalén hasta el año 70 después de Cristo, por la ley de Moisés, los hombres, por lo menos, tenían que presentarse, yo creo, 2 o 3 veces obligatoriamente a Jerusalén. O sea que no importando dónde vivían en Israel, tenían que caminar a Jerusalén para, por ejemplo, la fiesta de la Pascua o la fiesta de los tabernáculos. Entonces era parte de la ley de Moisés de que uno tenía que ir, y en aquel tiempo no había tren ni había automóviles, sino que tenía que ir o sea a pie o, como sabemos, como María y José, tal vez con burro o con mula o a caballo, dependiendo el dinero que uno tenía que hacer un viaje. Y por lo general, este viaje era un viaje de varios días, porque sabemos de la historia de la familia de Jesús, José y María, que cuando fueron a la edad de 12 años con Jesús a Jerusalén, dice que ya buscaron a Jesús y pensaban que estaban entre los familiares y ya habían caminado un día, o sea que de Jerusalén a Nazaret, donde vivían, no sé cuánto tiempo se hacía, pero eran varios días de camino. Esta es la escena a que se refieren todos los salmos 120 al 134. Y por eso en mi Biblia correctamente está el título Cántico Gradual, porque en una opinión de lo que se interpreta la Biblia, dicen que en el templo había 15 gradas donde subían los sacerdotes. Algunos creen que sí o no. En fin, que estos 15 salmos, el contexto histórico y también el contexto de la ley de Moisés era, ¿cuál? Estos eran canciones como de pilgrimaje,
de peregrinaje. Era canciones que cantaban los que iban a Jerusalén. Y camino a Jerusalén, por supuesto, era un camino largo. Y había montañas, porque Jerusalén, en comparación a los demás lugares de Israel, estaba un poquito elevado. Los que han ido a Jerusalén lo saben. Entonces estamos hablando aquí de una canción que cantaban aquellos quienes se dirigían a Jerusalén para cumplir con la ley de Moisés. Y a estas personas, Dios promete todo tipo de ayuda. Y cuando vemos el texto exactamente, podemos ver que se refiere a un camino que puede tener sus problemas. No dará tu pie al resbaladero. Quiere decir que uno podría caerse en el camino, resbalarse, lastimarse. Ni se dormirá el que te guarda. Porque también tenían que pasar la noche en algún lugar. Y no sé si todos encontraban algún hotelito o cosas por el estilo. Tenían que pasar unas noches, posiblemente al aire libre. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice que yo, si vosotros vais a encontraros conmigo en Jerusalén por obedecer la ley, yo voy a guardar a Israel en estos caminos. Versículo 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. O sea que aquí, caminando en Israel hasta el día de hoy, en ciertos tiempos hay mucho calor en el día, hay mucho frío en la noche y el sol puede lastimar y Dios dice te voy a proteger de lo que pueda hacer el sol, de percances en tu salud, pero también de la noche de la luna. Y en aquel tiempo, en muchas culturas, la luna era vista como tener un efecto negativo sobre la psicología del ser humano. Incluso vemos en el Nuevo Testamento de que Jesús, por ejemplo, Mateo 4:23, dice que Jesús sanaba a los lunáticos. Y o sea que en aquel tiempo se creía que la luna podría tener un efecto sobre la salud mental de las personas. Pero Dios dice que te voy a guardar también de este peligro. Y especialmente estando uno de viaje, por sustos, por cosas por el estilo, por amenazas, ladrones que asaltan de noche, Dios dice que yo no me duermo, yo estaré guardando tu camino. Siempre hablando de quiénes, a gente quienes están caminando en los propósitos de Dios. Entonces sigue diciendo, Jehová te guardará de todo mal y guardará tu alma. O sea que en lo físico, el cuerpo, en lo de tu alma te va a guardar. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Dios nos promete una protección y una presencia suya que nos va a guardar de todo mal. Ahora, recordemos y tratemos de resumir a quienes ayuda Jehová o Dios de esta forma. En primer lugar, Dios ayuda a aquellos quienes persiguen una meta que tenga que ver con la voluntad de Dios en sus vidas. Dios no bendice cualquier camino. Él bendice los caminos donde nosotros andamos haciendo el bien, haciendo lo que a Dios le agrada, y principalmente Dios bendice y acompaña nuestros caminos donde nosotros con el propósito de cumplir su voluntad nos movemos. En segundo lugar, Dios bendice a los que están caminando
y no está, no, y eso habla de que nuestra vida se está encaminando hacia una meta. La meta de estos israelitas era Jerusalén. La meta era estar en la fiesta, presentar los sacrificios del caso. La meta era Dios. La meta era cumplir con el deseo, con la ley de Dios. La meta era agradar a Dios. La meta era vivir en obediencia a lo que Dios le ha dicho. La meta era realmente pagar, atreverse a estar en la voluntad de Dios. En aquellos tiempos, los caminos obviamente no siempre estaban seguros. Jesús lo relata en la historia del buen samaritano. Dice que cayó en manos de asaltadores que le lastimaron. Ese tipo de gente han habido en todo el tiempo, hasta el día de hoy existen. Pero aquí la promesa de Dios es para aquellos quienes con propósito, con el corazón de que yo quiero estar en la voluntad de mi Dios. Y si la voluntad de Dios de mi parte me exige algún sacrificio, porque esta gente en estos días no podían trabajar. Esta gente tenían que gastar en el viaje, tenían que tal vez gastar en quedarse en alguna hotelito, no es correcto, pero ya sabéis de lo que estoy hablando. Tenían que gastar en su comida. Y tenían que gastar, tenían que buscar dónde quedarse en Jerusalén, porque la fiesta no era de unas horas, sino era de varios días. Generalmente están hablando de una semana en que se reunía Israel. Entonces, con tal de cumplir el corazón y el deseo y la voluntad de Dios, está hablando este salmo de gente que dice, para mí, Dios es la persona más importante en mi vida. La voluntad de Dios es más importante que la mía. Y yo tengo que, yo debería incluso planificar para este viaje, porque este viaje tenía que ser planificado, porque las familias dejaban sus casas, tenían que ver quién se va a quedar y tenían que encomendar tal vez a sus vaquitas o sus ovejitas o sus animales. Y o sea que aquí era una manera de obedecer a Dios planificadamente y también planificar sus finanzas de tal manera de que yo vaya a cumplir eso con Dios y que no vaya a decir que no tengo dinero para ir a Jerusalén. No, era una cosa en que en todo sentido de vida Dios era la persona a quien estas personas querían agradar, a personas a quien estas personas querían realmente hacer algo bueno, alegrar su corazón, porque Dios llamaba a Israel, a Jerusalén, para celebrar. Eran celebraciones, eran eventos llenos de alegría y Dios en el centro de toda esta alegría. Y entonces a este tipo de gente Dios promete todo tipo de ayuda, de protección, de fuerza, de todo. Dios no promete eso a cualquiera. Dios no promete eso a personas que no se interesan por estar en su voluntad. ¿Estás tú, estoy yo, en la vida que llevo ahorita, estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy encaminándome hacia cumplir lo que es la voluntad de Dios para mi vida? No importa en qué trabajes o dónde estés ocupado, ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Estás caminando hacia la meta de realmente encontrarte con Dios? ¿Estás dispuesto a atreverte? ¿Estás dispuesto a ser desafiado en cumplir la
voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar algo de lo que sea, de tu tiempo, de tu dinero, de lo que sea, con tal de tener un encuentro con Dios? Ahora nosotros hoy ya somos cristianos y ya no tenemos que sacrificar animales o cosas por el estilo. Y tampoco tenemos que ir a Jerusalén para presentarnos en alguna fiesta judía. Eso ya para nosotros pasó. Mas, sin embargo, el mensaje para nosotros sigue siendo, y la pregunta sigue siendo, ¿estamos caminando con lo que es nuestra vida hacia un encuentro con Dios? ¿Estamos planificando nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a invertir la totalidad de nuestra vida en lo que es la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a ir en compañía y no ir cada quien por su lado? Porque aquí había caravanas de gente caminando. Lo sabemos por lo que comenté de la vida de José y María y el niño Jesús, que caminaban con sus familias, caminaban en grupo. Gente quienes han entendido de que la iglesia no es, que la iglesia tiene una importancia muy importante, que no dejan de reunirse por razones egoístas, sino que han entendido que parte de la voluntad de Dios es que yo también camine en compañía, buscando la voluntad de Dios juntos. Entonces aquí podemos ver de que las personas a quienes Dios en este Salmo 121 promete todo tipo de ayuda, socorro, protección, sanidad y todo tipo de lo que uno necesita, son personas quienes están caminando en la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios te haya dicho en tu vida y estando dispuesto a incluso arriesgarte, incluso a sacrificar, incluso a dejar la comunidad de tu rutina diaria con tal de tener un nuevo encuentro con Dios. Y yo creo que esto debería desafiarnos a preguntarnos, ¿estoy yo caminando en obediencia a lo que Dios ha revelado en mi vida? Entonces sí, todo lo que promete este salmo es para mí y lo puedo esperar. Y si no, no creo que Dios tenga que ayudarte ni a ti ni a mí, si no estamos caminando en obediencia a lo que Él nos ha dicho para nuestras vidas. Lo dejo aquí y espero de que el Señor a cada quien de nosotros revele nuevamente y frescamente qué es lo que Él quiere de tu vida en este tiempo, con tal de que caminemos en su voluntad, porque el lugar más seguro en este planeta tan peligroso en estos días es estar en la voluntad del Padre. Porque estando y caminando en la voluntad de Dios, no nos puede pasar nada, porque allá cae lo que dice aquí el Salmo 121. La presencia, el socorro, la protección, el cuidado de Dios está con y por nosotros. Dios les y os bendiga en el nombre de Jesús.